El grupo 4, integrado por Valentina Ramírez, Jason Mejía y quienes habla Marcela Patiño, presentamos la actividad 2.3 Fenomenología de la adición de fracciones con nuestro tutor Gonzalo Henao Aguilar. En nuestro índice vamos a tomar dos apartados relevantes, fenómenos que dan sentido al tema de la adición de fracciones y la relación entre los fenómenos, los contextos fenomenológicos, las subestructuras y los contextos PISA 2012. Nuestros fenómenos que dan sentido a la adición encontramos como contextos fenomenológicos juntar cantidades y medidas, que son los más relevantes. Para juntar cantidades vimos que pueden ser cantidades o valores de magnitud que se expresan como la mitad de un recorrido o 3/4 de una hora. En medida, las unidades convencionales de medida con las expresiones como la gaseosa tiene 1,5 litros o media libra de arroz. En relación con estos dos contextos fenomenológicos, llegamos a encontrar nuestros fenómenos, que son gastos de una familia, consumo de alimentos, distribución de terrenos, preparación de alimentos, caracterización de una población, medición de áreas, distancias, volúmenes y tiempo. Los fenómenos que siguen dando sentido, encontramos la relación ya del contexto fenomenológico con el fenómeno como tal. Como ya habíamos dicho anteriormente, el contexto, juntar cantidades y medidas. Nuestros fenómenos, cada uno caracterizado. Entonces aquí, para juntar cantidades, teniendo en cuenta las cualidades que se pueden ser comunes o no comunes, están gasto de una familia, como ejemplo, el fenómeno, perdón, gastos de una familia, consumo de alimentos, preparación de una receta y caracterizar a una población. Lo encontramos como juntar cantidades. Y en el contexto fenomenológico de medida encontramos medir alturas, área, volumen. Cada uno de ellos apuntan a un problema que responden. En gastos de familia, cómo distribuyen el sueldo. En el consumo de alimentos, qué cantidad de un alimento ha sido consumido. La preparación de una receta, qué cantidad se usa de ese ingrediente. La caracterización de la población, cantidad de una población que comparte una característica en común. Y ya cuando hablamos de medida, pues la pregunta ¿cuánto mide? Ya aquí aparecen ya nuestras subestructuras. Para las subestructuras nosotros habíamos retomado las que teníamos para la estructura conceptual en la actividad 2.1, pero nos dimos cuenta que no tenían una relación para nuestro tema de adición de fracciones. Tomamos parte de todo, que es yo creo que es la base de fracciones y medida fraccionaria. Volvemos a clasificar los fenómenos de acuerdo a las subestructuras. Vemos que en parte todo está gastos de la familia, volvemos a tomarlo, características de la población, consumir alimentos y preparación de una receta. En medida fraccionaria empezamos a medir alturas, medir el área, medir la distancia, medir el volumen. Nuestra característica según la subestructura. Si vemos lo de gastos de una familia, tomamos todo como el salario, digámoslo así, y cada parte de la distribución de qué va, cómo se va a distribuir ese salario, dependiendo de ciertas características. Cuando hablamos de características de la población, hablamos de una población en general y cómo se distribuye esa población de acuerdo con una característica, que esa es parte de todo, apuntan a la subestructura. En consumir alimentos, el alimento total y la porción del alimento. La preparación de una receta, vemos el ingrediente general y qué cantidad se va a usar de ese ingrediente. Cuando hablamos de medida fraccionaria, ya hablamos de una unidad de medida, puede ser de una altura, alguna de esas cosas. Como tenemos uno de los ejemplos, un metro, 3/6 de kilómetro, 2/3 de centímetro, entre otras. O la unidad de medida de volúmenes, cuando ya hablamos de litros, mililitros y demás. En la relación, cuando ya hablamos, perdón,
Aquí cuando vemos, nosotros ya vemos su estructura, las relaciones entre los términos, su estructura, contexto fenomenológico, fenómenos, y vamos a mirar que aquí en esta parte está la relación biunívoca. Cuando hablamos de parte todo con el contexto fenomenológico. Parte todo, conjuntar cantidades de acuerdo con una cualidad en común. Y aquí medida fraccionaria con el contexto fenomenológico de medida. Al ver que parte todo, estamos relacionándolos con los fenómenos, gastos, caracterización de la población, consumir alimentos y preparación de una receta, vemos esa relación en esta parte del parte todo, teniendo en cuenta la característica que tiene la estructura para apuntar a la relación y la característica que tiene el contexto fenomenológico. Si tomamos, por ejemplo, preparación de una receta, vemos la característica de la superestructura, que es el ingrediente como tal, y la cantidad usada del ingrediente, que es el parte todo. Y la característica del contexto fenomenológico, la cantidad usada de un mismo ingrediente, que es lo que nos apunta a esta parte. Y lo mismo pasa con la medida fraccionaria y el contexto fenomenológico de medida. Vemos que al medir alturas, entre otros ejemplos, va la fracción como medidor y las mismas unidades de medida. En nuestro tema de adición de fracciones, la relación cuando hay de las pseudoestructuras con el parte todo de la medida fraccionaria nos lleva a unos conceptos fenomenológicos como juntar cantidades y medidas. De estos contextos apuntamos a los fenómenos del contexto PISA, que estamos relacionando es personal, profesional, social y científico. Cuando hablamos del personal, volvemos a retomar el ejemplo de gastos de una familia, el profesional, medida de una área, el social, vemos las características de la población, y en el científico, consumo de alimentos, y también hay otro ejemplo que teníamos sobre océanos. ¿Cómo caracterizábamos lo de un océano según la cantidad de agua? En el científico se sabe que la mayor parte de la superficie terrestre está ocupada por los océanos. El océano Pacífico ocupa una tercera parte de la superficie, el Atlántico ocupa una sexta parte y el océano Índico una séptima parte. ¿Qué fracción de la superficie de la Tierra no es ocupada por los tres océanos? Que era el más pertinente para la parte científica según el contexto PISA. Nuestras referencias. Muchísimas gracias.